Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Seguimos con Mesopotamia antigua, con Sumer. Y hoy vamos a ver tres inventos. Tres inventos que se le atribuyen a los sumerios. El más trascendente de todos es el de la escritura. Más adelante haremos otros programas con otras aportaciones, pero pienso que con estas tres para empezar no está nada mal. Y bueno, pues ya sin más, empezamos. Pues el primer invento sumerio del que vamos a hablar es la rueda. La rueda nos puede parecer una cosa como, ¿cómo diría yo?, de perogrullo. Hombre, una cosa, la rueda, estamos rodeados de rueda. Todo gira, la rueda nos rodea. Pues bien, han habido muchas civilizaciones que han desconocido la rueda. No es una cosa evidente per se. ¿Pero puede haber una gran civilización sin rueda? Pues sí. Puedo dar nombres de varias: aztecas, mayas, incas. No conocían la rueda. A pesar de ello, obtuvieron un desarrollo importante material y hicieron grandes construcciones, pero evidentemente tenían un déficit del transporte. ¿Y por qué la rueda no es una cosa, pues no sé, como la alfarería o la cestería, que se haya desarrollado universalmente? Los expertos dicen que es por la sencilla razón de que en la naturaleza no se encuentran ruedas. Efectivamente, no sé, la alfarería en el fondo es imitar las concavidades naturales, empezando por la de la mano. Entonces uno pues aplica lo que ve. Esto puede contener líquido, pues lo hago yo artificialmente. Pero ruedas no hay precedentes en la naturaleza. Quizás un vago precedente sean los troncos que pueden hacer en un momento dado rodar algo, pero eso no es propiamente una rueda, porque falta algo esencial, que es el eje. Lo que define a una rueda es que son dos piezas redondas unidas por un eje. Generalmente se dice que es un invento sumerio. Se sabe de que había ruedas ya en el 3500 a.C. por evidencias arqueológicas. Sin embargo, hay quien lo pone en duda de que los primeros en desarrollar la rueda fueron los sumerios. ¿Por qué? Porque se han hallado carros en el este de Europa, en enterramientos, incluso representaciones en 3D, digamos. Pero esta es como diría yo, una disputa entre arqueólogos y por ahora está en empate. No se sabe a ciencia cierta quién fue el primero en usarlo. Vamos a partir de la base de que si no fueron los primeros, pues fueron los segundos inmediatamente. Y si la rueda sumeria deriva de un plagio de esas ruedas que andaban por ahí por las estepas de Eurasia, pues o fue un invento in situ, pues no lo sabemos nunca, posiblemente. Pero la cuestión es que ya en el 3500 a.C. los sumerios tenían ruedas. Hay una aparente, a lo mejor hay algún grupo disidente que no lo piensa así, unanimidad en decir que la rueda, por lo menos la sumeria, deriva de la rueda de alfarero. Efectivamente, las primeras ruedas que se encuentran arqueológicamente son las ruedas de alfarero y están construidas de la misma manera que luego se construirían las ruedas de los carros. El torno de alfarero consiste básicamente en una rueda a la que se va dando impulso con los pies y arriba tiene un eje encima del cual se coloca la pieza. De esta manera pues se consigue una mayor producción cerámica. Antes se hacían los cuencos pues poniendo churrillos de arcilla y luego se unían con la mano. De esta manera puedes poner el mazacote de arcilla y va dando vueltas y se hace más rápido. Un gran invento. Pues alguien tuvo la genial idea de unir dos de esas ruedas, o mejor dicho 4, porque parece ser que los primeros carros eran de 4, aunque
por lo menos los que están representados, y poner una plataforma encima y usarlo para el transporte. ¿Cómo eran esas ruedas? Lo primero que se nos vendría a la imaginación es que la primera rueda fue un poco más o menos como la derivación del tronco que rodaba. Digo, vamos a dejarlo fijo y entonces lo vamos a adelgazar por un lado, o vamos a hacer 2 rodajas de tronco. Bueno, pues no era así. En Mesopotamia no abundan precisamente los árboles, o sea que no es esa la vía. Se hacían con piezas más pequeñas. Digo, tanto la de alfarero como luego la rueda de transporte, y su estructura era la misma. Eran básicamente 3 piezas. Una pieza central, ovalada u ojival, en la cual había un agujero donde se insertaba el eje. Y después 2 piezas que encajaban, que eran 2 semicírculos con un espacio en medio para encajar con esta pieza ovalada. ¿Y cómo se unían? Por mediante tiras de cuero fuertemente atadas. Si vais al estandarte real de Ur, que es una pieza arqueológica de gran valor, ahí se ven de gran valor y que transmiten mucha información, y es una ilustración clásica de cualquier libro de historia. Os lo pondré en el blog y en la comunidad de iVoox. Bueno, ahí se ven unos carros y se ve perfectamente la estructura de esta rueda. Se ven las tiras de cuero y se ven las 3 piezas que son unidas por estas tiras de cuero. Ya tenemos 2 piezas redondas unidas por un eje. Ya tenemos la rueda. Pero no era un invento sencillo, porque lo del eje pues tiene sus dificultades, sobre todo dificultades técnicas. No es poner un palo de cualquier manera. No puede tener demasiada holgura, porque entonces la rueda se tambalearía. No puede tener un grosor excesivo, porque entonces la fricción sería enorme y no avanzaría la rueda. Ese eje ha de estar perfectamente trabajado para que sea lo más regular su superficie y redonda posible. Y los primeros carros parecen ser que eran más bien, pues eso, muy estrechitos, de como 1 metro o poco más o menos de ancho, porque entonces es más fácil conseguir que no se parta el eje. Todo esto fue evolucionando. Los primeros carros pues tendrían funciones, pues eso, de apoyo a la agricultura, de transporte agrícola. Eran plataformas con ruedas. Ya tenemos claro que estas ruedas no tenían radios, eran ruedas pesadas. Los radios tardarían un tiempo en llegar. Unos siglos, quiero decir. De estos carros tan pesados y tirados por bueyes, os podéis imaginar la cadencia del paso de un buey, pues se pasaron a otros carros más complicados y que se usaban para la guerra, y que son, otra vez más lo digo, los que están representados en el estandarte de Ur. En esos carros seguramente irían arqueros y avanzaban sobre el enemigo, causando un gran impacto psicológico. Y dices, hombre, impacto psicológico a paso de buey, no. También lo vemos ahí en ese estandarte, que están uncidos unos asnos, no unos caballos, unos asnos. ¿Por qué? Por eso, para darle un poquito más de nervio y velocidad. ¿Y por qué no caballos? Pues sencillamente porque o no los conocían o no los habían domesticado. Los burros, pues en su trotecillo más o menos, pues podían hacer una carga o un símil sobre el enemigo. Hacer una carga sobre bueyes es más difícil. Y bueno, pues quizás cabría hablar ahora de dónde salían esos asnos y cómo los domesticaron. Pero eso para otro capítulo en el que nos dedicaremos a hablar de las cosas que cultivaban y de los animales que domesticaban los mesopotamios. Solo deciros que por el entorno había abundantes asnos salvajes, y esa es la base pues de la domesticación, que hay animales en el entorno que sean aptos, mejor dicho, para la domesticación. Y habían 2 básicamente, los bóvidos y los asnos. Pero ya digo, eso para otro capítulo dedicado a estos temas. Ahora quizás pasamos al siguiente invento sumerio de los que yo he elegido. Yo creo que haré más programas con inventos, porque pues el siguiente invento no tiene nada directamente que ver, pero lo he seleccionado porque me ha hecho gracia y tiene su interés
y es la cerveza. Bueno, pues el siguiente invento que vamos a ver de los sumerios es la cerveza. Como el de la rueda, también hay algún aguafiestas que nos dicen, no, los sumerios no, hubo alguien antes, o puede haber alguien antes. Pues aquí los que podían haber sido antes son los habitantes de algunos núcleos sedentarios del Neolítico, de Medio Oriente, por ejemplo alrededor de Jericó, en el que se han encontrado vasijas que podían haber contenido, después de un examen, pues una bebida fermentada. Pero no le vamos a quitar eso a los sumerios, porque ellos fueron los primeros que la produjeron a gran escala, tenían un gran excedente de cereal, en concreto de cebada, que era su cereal predilecto, y tanto fue su fama, que de ahí pasó a los babilonios y a los egipcios, y cuando llegó a Egipto, pues allí triunfó. De manera que los egipcios se dedicaron también a fabricar cerveza a mansalva, pero parece que está claro que la conocieron a través del comercio con los sumerios. Los sumerios fueron los primeros que dejaron textos escritos sobre la cerveza, pero muchos. He llegado a leer en varios sitios que hay más de 100 tablillas referentes a la cerveza, a su elaboración y a su uso, como por ejemplo, como parte del salario que se daba a los funcionarios. Hay quien afirma que de promedio un habitante de Sumeria llegaba a consumir hasta 2 litros diarios, o tenía asignados 2 litros diarios de cerveza, y los altos funcionarios hasta 6. No sé si es cierto. Bueno, que es un sitio caluroso y la cervecita fresca entra bien, no sé cómo la refrescarían. Bueno, pues uno de estos textos, no vamos a leerlos todos ni a citarlos todos, es el himno de Ninkasi. Ninkasi era la diosa de la cerveza. Estaba muy relacionada la cerveza con las funciones religiosas. Muchas veces se hacían libaciones, es decir, ofrendas de este precioso líquido a los dioses, desparramándolo por el altar. Este himno de Ninkasi está contenido en una tablilla que se llama La Piedra Azul, que está en el Museo del Louvre. Eres la que sostiene en ambas manos la cerveza fresca fermentándola con miel y vino. Tú, la dulce cerveza nueva en la vasija, Ninkasi. Tú, la dulce cerveza nueva en la vasija. La cuba de filtrado con su agradable sonido. Tú la pusiste adecuadamente en una gran tina colectora. Ninkasi, la cuba de filtrado con su agradable sonido. Tú la pusiste adecuadamente en una gran tina colectora. Cuando derramas de la tina colectora la cerveza ya filtrada es como las crecidas del Tigris y del Éufrates. Ninkasi, tú eres la que derrama de la tina colectora la cerveza ya filtrada, y es como las crecidas del Tigris y del Éufrates. Bueno, pues este es el fragmento final del himno de Ninkasi. Ya se ve que tenía una gran importancia para los sumerios cuando lo comparaban a las crecidas del Tigris y del Éufrates que fertilizaba sus campos. Y con estas pistas, pues claro, lo habréis supuesto, a alguien se le ocurrió, pues vamos a probar a ver cómo se hace la cerveza. Y así fue. Los cerveceros de la compañía Great Lakes de Ohio, junto a investigadores y arqueólogos de la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, han seguido esta receta. Han utilizado materiales bastante artesanales, como varias vasijas hechas de barro, para imitar en lo posible los materiales originales, o sea, han pasado de las cubetas de aluminio que se usan hoy en día, cucharones de madera y una vasija de cerámica que es réplica de algunas vasijas que descubrieron hace años en una excavación en Irak. Estos cerveceros contrataron a un panadero experto para que hiciera una especie de pan de cerveza, horneado, que usarían como fuente de levadura. Después la mezcla la dejaron fermentar por 2 días, condimentándola con cardamomo y cilantro, según habían leído en algunas recetas. El resultado fue, digamos, no muy satisfactorio para el gusto de los que lo hicieron. Era más amargo de lo que se esperaban. El sabor avinagrado no pasó la prueba de ninguno de los que probaron esta cerveza sumeria. Pero los investigadores creen que de esta forma se tomaba hace, 5.000 y pico de años, o sea, 3.000 y pico años antes de Cristo. Hay que tener en cuenta que los gustos cambian. Por ejemplo, entre los romanos y los griegos era costumbre ponerle agua al vino, porque
porque no estaba tan evolucionado toda la enología y el vino era bastante más rústico que el que conocemos hoy en día, y entonces había que rebajarlo un poco y le ponían miel. Además, ya hemos visto en el himno ¿cómo se llamaba? Enki, la diosa de la cerveza, que también le ponían mezcla con algún tipo de vino o con miel para darle otro buque. O sea que eran unos sibaritas. Se han contabilizado más de 20 tipos de cerveza en tiempos de los sumerios. Y pasemos al siguiente invento. El siguiente invento tiene más enjundia, porque para muchos es el gran legado de los sumerios a la humanidad, y es la invención de la escritura. Ya hemos visto cómo muchos le disputan a Sumer la primacía en la invención de la rueda o de la cerveza. Lo que nadie ha hecho con éxito hasta la fecha es disputarle la invención de la escritura. Antes de los sumerios, muchos pueblos y tribus habían inventado un sistema de plasmar ideas, como el emblema de la tribu tallada sobre una piedra, o otros signos que se transmitían como mensajes, pero que no merecen la categoría de escritura, ya que únicamente se podían utilizar para ese mensaje concreto. De este tipo de protoescritura eran los sellos personales grabados que se usaban en el entorno de Mesopotamia. Con el sello se podía plasmar sobre arcilla, en la tapadera de una tinaja o en un fardo quién es el propietario. Estos sellos llevaban un animal o alguna cosa por semejante que indicaba quién era el dueño. Era un sello personal de propiedad. Los primeros sellos que certifican la propiedad de bienes en Sumer indican que el dueño era un dios, porque se efectuaban en los templos. Los templos eran un lugar de dinamismo económico, eran donde se almacenaban los excedentes agrícolas. Y precisamente de ahí, por la necesidad de llevar una contabilidad, pues esta cosa empezó a complicarse. Y la escritura y la contabilidad se puede decir que empezaron a desarrollarse juntamente. Para llevar la cuenta de las vacas o del trigo no había más que dibujar una vaca o una espiga de trigo seguidas de puntos o círculos que indicaban el número de vacas o de medidas de trigo. Así son las primeras tablillas, que se encuentran en ciudades como Uruk o Yemnes-Nar. Contenían, listas, pero aún no eran escrituras propiamente dichas. Sin embargo, los sumerios dieron el paso siguiente. La mayoría de pueblos de la época se quedaron justo ahí, en los pictogramas, que solamente se pueden utilizar para expresar cantidades y objetos concretos, no acción. No habían verbos, no habían adjetivos, no se podía hacer una narración. Pues bien, el narrar la acción precisó escritura, y esta llegó cuando los signos adquirieron valor fonético. El primer pueblo que salvó la distancia que va desde el pictograma o jeroglífico hasta el signo con valor fonético, pues fueron los sumerios. Por eso decimos que inventaron la escritura. El primer documento que se ha encontrado con signos de verdadera escritura es una tablilla que lleva inscrito Enlil, el dios de la vida. Se encontró en Yemnes-Nar, al norte de Babilonia, y está datado a mediados del siglo IV a.C. Tras el nombre de Enlil aparece una flecha que en sumerio equivale al sonido ti, que significa tanto flecha como vida. Resulta que el sumerio hemos dicho que era un idioma aglutinante y con abundantes monosílabos que se iban juntando para formar palabras. Era especialmente adecuado para un tipo de escritura de expresión silábica. Si antes hemos visto el valor de la palabra ti, pues ahora otro ejemplo es la palabra sum, que significa tanto ajo como el verbo dar. Así que en este ejemplo también el signo de ajo, que en un principio solo designaba a una cosa concreta, al ajo, empezó a usarse por su valor fonético para significar un verbo. Varios símbolos, usando su valor fonético, podían juntarse para formar una palabra. Como los jeroglíficos que a veces ponen en el periódico, algo semejante.
Se hizo una especie de corpus de signos, se llegaron hasta los 2000 signos. En época acadia ya quedaron reducidos a 600. Los primeros signos se trazaron con una punta afilada sobre arcilla húmeda, pero luego se complicaron y fue necesario utilizar una punta triangular como el extremo de una caña, para que los escribas, que necesitaban anotar gran cantidad de datos y cifras, pudieran trabajar con rapidez, sin necesidad de trazar rayas ni dibujos, sino únicamente impresiones en forma de cuña. Precisamente por esa forma de cuña recibe el nombre de escritura cuneiforme. Esto es un audio y no lo podéis ver, pero existe una transición del signo pictográfico hasta el signo cuneiforme. Y el resultado final del signo cuneiforme es que ya no es un dibujo, sino una combinación de cuñas, por decirlo de alguna manera. Las tablillas se escribieron al principio de arriba a abajo y más tarde de izquierda a derecha. Y de este invento de la escritura se derivan muchos otros. Por ejemplo, el invento de la literatura. Lo que había nacido por necesidades, digamos, administrativas, derivó en usos estéticos, artísticos. Pero de la literatura, de las primeras escuelas y otras cosas derivadas de la escritura, hablaremos en otro capítulo. Creo que por hoy ya es bastante. Si te ha gustado, ponle un me gusta y con eso ayudas a dar más visibilidad a Primum Gradus. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.